Hola, bienvenidos al curso de Predicación Expositiva. Hoy ya vamos por la lección número 7, que tiene que ver con la redacción del cuerpo del sermón. Vamos a seguir trabajando, preparando el sermón. De las lecciones que llevamos, hacer una recopilación muy rápida, ya pasamos por una lección introductoria, vimos lo que es y no es predicación expositiva. Aprendimos también las 5 etapas del trabajo del predicador. Vimos la exégesis del sermón expositivo. También pasamos por la reflexión teológica del sermón. Y la última lección vimos la contextualización del sermón. Hoy nos corresponde empezar a redactar o ver cómo redactamos el cuerpo, el desarrollo del sermón. Bien, ¿cuál es el proceso que nosotros deberíamos llevar, el proceso lógico para la redacción de todo el sermón? Bueno, son dos grandes fases, digámoslo así. Una, que es la preparación, que yo no me atrevería a poner como un porcentaje. Digamos, de la totalidad del sermón, desde el momento que tomo el texto hasta el momento que terminé de predicarlo, ¿cuánto tiempo toma esto? Bueno, no sé, pero un porcentaje muy grande es la preparación. Y el propósito de ella es descubrir a través del estudio del predicador, de la dedicación del predicador, cuál es el mensaje o la enseñanza o la idea central de un texto de la Biblia, no mío, de un texto de la Biblia, así como la forma básica, la estructura que tiene o que el Espíritu Santo inspiró al agiógrafo a escribir ese texto. Y después está la presentación de lo que preparé, que es la otra fase, que es arreglar toda esta información, acomodar toda esta investigación, todo esto que recopilé, de manera que, siendo fiel al texto, nunca dejando la fidelidad, siendo fiel al texto, resulte clara y aplicable a la vida de las personas que tenemos enfrente, llámese nuestra congregación. Entonces tenemos una gran fase de preparación, donde vamos a hacer una investigación profunda y vamos a ser responsables y rigurosos. Y después tenemos cómo vamos a presentar todo eso que nosotros investigamos. Entonces, antes de venir a estar enfrente en el púlpito, tenemos que preguntarnos, uno, ¿qué voy a decir? O sea, ¿cuál es la idea central del texto? Porque necesitamos un punto, necesitamos una enseñanza general, una idea central de todo lo que hay, o un principio central, o una enseñanza central, o una lección central. A eso le llamamos una unidad temática. Vamos a ver, la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, como lo hemos dicho varias veces. Un mismo capítulo en la Biblia puede tener 4 o 5 unidades temáticas. Entonces, tenemos que estar en condición de elegir una unidad temática y de esa unidad temática extraer la idea central de ese tema. Esa es la idea central. Y después, ¿cómo voy a exponer esto? O sea, la estructura del mensaje. La secuencia lógica que usaremos para comunicar ese punto central, enseñar ese punto central. De esa idea central, ¿cuántos puntos mayores o subtemas tengo? Y probablemente voy a tener también subtemas de subtemas, digámoslo así. Si no podemos responder estas dos preguntas, ¿qué voy a decir y cómo lo voy a decir? No podemos predicar el texto. Ok, ¿cuál debería ser la estructura básica del sermón? Bueno, primero tenemos que hacer una introducción. Es lo primero que vamos a decir, lo primero, con eso empezamos el sermón. Sin embargo, es lo último que preparamos. Y más tarde vamos a ver por qué es eso. Después tenemos el cuerpo del sermón, que es lo que vamos a ver en esta lección. O sea, es el bosquejo que hicimos explicado. Aquí se le explica a la congregación la idea central y los puntos mayores que solidifican, llamémosle así, la idea central
del texto que estamos exponiendo. Y finalmente, presentamos una conclusión. Esa conclusión la redactamos después del cuerpo y antes de la introducción. Aquí vemos la idea central, cómo se aplica esa idea central para cambiar la vida de las personas que nos están escuchando. Y en medio de todos estos tres tenemos transiciones, tenemos técnicas para transicionar de la introducción al cuerpo, del cuerpo a la conclusión, y como vamos a ver más adelante en esta lección, esas transiciones también se dan entre los subtemas o los puntos mayores. Y es muy importante porque si no hacemos las transiciones, no fluye el sermón, no sale como algo natural, que es como debería ser presentado. Por tanto, ¿qué hacemos primero? Una vez que ya preparamos, ¿verdad? Que ya pasamos por todo el proceso de investigación y de estudio. Preparamos el cuerpo del sermón, que es lo que vamos a ver hoy. Luego, sobre la base del cuerpo del sermón, vamos a hacer la conclusión. Y una vez que tenemos la conclusión, entonces preparamos la introducción. Entonces, tener introducción, cuerpo y conclusión nos hace preparar también las transiciones entre esos módulos. Esa es un poquito la estructura básica de nuestro sermón. Recordando un poquitito las lecciones anteriores, en el proceso de preparación, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, llegamos al texto e hicimos exégesis del texto. O sea, extrajimos del texto el mensaje que el autor predicó o envió en la carta o lo que fuera que hizo, el medio que usó el autor a la audiencia primaria y la aplicación a tal audiencia, tomando en consideración todos los aspectos históricos y culturales, y eso ya lo vimos en lecciones anteriores. Después hicimos la reflexión teológica. Y recordemos que la reflexión teológica tiene dos grandes componentes, teología bíblica y teología sistemática. En otras palabras, el texto mío donde se encuentra en medio de la revelación progresiva de toda la Biblia y el texto que estoy estudiando y que voy a predicar, cuáles son las doctrinas que tiene contenidas. Sobre todo, relacionado con la doctrina de Dios, o sea, dónde vemos a Dios aquí y por supuesto con Jesucristo y con su obra. Y también vimos todo el tema de contextualización. En otras palabras, para la audiencia primaria, ¿cuál fue la aplicación que hizo el autor bíblico? Y por otra parte, para nuestra audiencia de hoy, ¿cuál es esa aplicación en el siglo XXI? Si lo trazamos en forma de estudio inductivo, que ahora vamos a ver la diferencia entre inductivo y deductivo, eso lo vamos a ver hoy, lo que estaríamos viendo es que estamos observando, estamos recolectando la data, por así decirlo, recolectando la información. Después tomamos esa información y la interpretamos correctamente con las técnicas de hermenéutica que ya hemos aprendido. Y finalmente, una vez que la interpretamos, hacemos la aplicación. Buscamos aplicaciones de la audiencia de acuerdo al corazón del texto o a la idea central que nosotros vimos. Entonces, ¿cómo haríamos el primer borrador? Digámosle de alguna manera. O sea, la estructura o esqueleto del mensaje, o como se dice en inglés, el outline. ¿Cómo lo preparamos? Bueno, primero tenemos el bosquejo exegético. Aquí hacemos un análisis de los personajes, de las circunstancias, del mensaje. Y aquí tenemos un ejemplo. Pablo le ordena a Timoteo, Pablo estando en la prisión, que cuide a las viudas desamparadas. Entonces, ¿dónde estamos situados en términos de la época? En los tiempos bíblicos. Pablo preso le escribe a Timoteo, cuida de las viudas. Eso es, podemos hacer exégesis, digamos, de ese pedacito. Entonces ahora, ¿cuál es la parte hermenéutica del bosquejo? Bueno, ¿cuál es la interpretación universal de eso que acabamos de ver? Bueno, que un líder guía a su seguidor para que no abandone a los necesitados. Y eso es atemporal, eso es en todas las épocas. Ya vimos, por una parte, Pablo a Timoteo en los tiempos bíblicos, no me desampares a las viudas.
esa aplicación la tomamos y decimos, un líder guía a su seguidor para que no abandone a los necesitados, pero cuando venimos a exponerlo, o sea, en la parte homilética, lo que vamos a presentar es la aplicación hermenéutica, pero comunicada y aplicada a la audiencia con pasión, con exhortación, buscando convencer. Y de esta manera, la hermenéutica se aplica a nuestro público, a nuestra congregación. O sea, pasamos desde el exégesis, cuando vimos cómo se aplicaba por allá, pasamos a ver una aplicación general, pero la traemos al presente, a la audiencia que nosotros tenemos enfrente. Este es un poquitito la mezcla de los bosquejos que tenemos que hacer paso por paso. Yo les dije al principio del curso que esto era mucho trabajo, y lo es. Si queremos predicar la palabra de Dios, tenemos que ser muy diligentes en todo lo que hacemos. Bien, el sermón expositivo, en términos generales, se forma de una idea central que debería ser explicada en pocas palabras, como la lección principal del texto que elegimos. ¿Se acuerda que dijimos que vamos a tener unidades temáticas? Y un bosquejo donde tomamos esa idea central y derivamos los puntos mayores que tiene el texto que escribió el autógrafo original. Entonces tenemos la idea central y los puntos con los cuales él cimentó, con los cuales él fundamentó la idea que él estaba tratando de comunicar. Entonces, vamos a la idea central. La idea central deberíamos estar en condiciones de exponerla en una frase o en un enunciado. Porque esto es lo que vamos a explicar después. ¿Con qué lo vamos a explicar? Con los puntos mayores, que son las partes principales que explican o apuntalan la idea principal de nuestro sermón. Y vamos a encontrar también probablemente algunos puntos menores, que puede ser que los usemos como para redondear los puntos mayores y explicarlo mejor, si es que es necesario. Si es que es necesario. Porque a veces nos encontramos en el texto bíblico que hay puntos mayores extensos, entonces vamos a necesitar desgranarlos un poquito. No siempre, depende del texto que estamos exponiendo, tendríamos puntos menores. No siempre están ahí. Bien, en términos de los puntos mayores, o sea, ya tenemos la idea central del texto y ahora vemos cómo apuntaló el autor el texto que escribió para alcanzar o explicar y aplicar esa idea central del texto. Entonces, ese punto mayor es un enunciado con todas las de ley, sujeto, verbo y predicado. Recordemos, no vamos a hacer una clase de gramática en medio del curso de predicación expositiva, pero tenemos a alguien que hace algo. ¿Ok? Tenemos sujeto, verbo y predicado. Este punto mayor hay que mencionarlo, hablarlo con claridad. Hay que, por supuesto, citar la base bíblica que lo sustenta, o sea, el versículo o los versículos, porque pueden ser 2 o 3, que redondean la idea de este punto mayor. Y aquí, yo sé que aquí hay diferencia de opiniones. En mi caso, yo me inclino por explicarlo con claridad, pero esa claridad no quiere decir dejar en la ignorancia a la congregación que tenemos enfrente, porque aquí es donde podemos aprovechar para que la congregación crezca en conocimiento. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un texto donde viene la doble imputación de Cristo, entonces, si le hablamos a la congregación de doble imputación, la gente va a decir, ¿qué será eso? Podemos explicarla en términos más simples, pero no podemos dejar de mencionar lo que es doble imputación, para que la gente la siguiente vez cuando la escuche en otro lado, la vea en un video o la lea, ya sabe qué es. Entonces, la mencionamos, la explicamos en términos simples, inclusive
Es aquí cuando nosotros podemos explicar el mismo término como estaba en los lenguajes originales. Y yo sé que no a todo el mundo le gusta usar el griego o el hebreo o el arameo cuando está predicando. A mí me parece que es oportuno porque la verdad de las cosas es que en ese fue el lenguaje que se escribió. Si queremos ser fieles al texto, hay que usar, no siempre, no todo el punto mayor, pero sí las palabras claves, buscarlas, hacer el trabajo de ir a buscarlas en una Biblia paralela, la terminología o con un diccionario Strong, la terminología en el lenguaje original, para ver si la traducción es fiel y si no lo es, aquí es donde hay que decirlo. Si, por ejemplo, estamos leyendo un texto donde dice la palabra siervo y sabemos que ahí lo que dice en el original, en el lenguaje original es doulos, entonces, y doulos quiere decir esclavo, es aquí donde se dice, bueno, aquí en el texto dice siervo, pero la verdad es que en los lenguajes originales la palabra es esclavo, del griego doulos. O donde dice señor, que nosotros vamos a decir, el original es kurios, en el griego moderno es kyrios, por si lo ven en alguna parte, que tiene que ver con un amo, alguien que ejerce una autoridad absoluta. Eso redondea mucho la idea y nos permite dar claridad al punto mayor. Y por supuesto, si podemos usar una ilustración, hay que usarla. Y en ilustraciones podemos usar analogías, metáforas, símiles o hipérboles. Pero sí, por favor, ilustremos el texto. Alguien diría, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad hay de ir a traer una ilustración para que la gente entienda? Preguntémosle a Jesús, que las usaba con frecuencia. O pregúntense ustedes qué es una parábola si no es una analogía. Entonces, si Jesús la usaba, que es el maestro por excelencia, ¿por qué nosotros no las vamos a usar? Los puntos mayores, además, y esto es algo que no todo el mundo hace, tienen aplicaciones, llamémosle parciales. O sea, hay una aplicación general del sermón, pero los puntos mayores pueden ir teniendo aplicaciones para la congregación. Recordemos, exégesis, hermenéutica y homilética. Ok, vimos la aplicación para la audiencia primaria, vimos una aplicación universal y atemporal, y ahora podemos hacer una aplicación de un punto mayor para nuestra congregación. Siempre, una vez que hacemos el punto mayor, tenemos que reconectarlo de regreso con la idea central, para que la gente no se pierda entre puntos que vamos poniendo para allá y para acá. Es como ir haciendo una recopilación cada vez que tocamos el punto mayor. Cada vez que tocamos un punto mayor, relacionarlo con la idea central del texto. Y por supuesto, hay que preparar la transición de este punto mayor al siguiente punto mayor del sermón. ¿Cómo se hacen esas transiciones para que todo sea fluido? Preguntas. ¿Cómo es que el apóstol pensó en esto? Bueno, vamos a leer el siguiente versículo para ver cómo. Ahí acabo de hacer una transición. Entonces ya podemos pasar al siguiente punto mayor, porque la viene trayendo del punto anterior y logré hacer el puente. ¿Ok? O también puedo pasar al punto anterior y recapitular. Pasar al punto posterior y recapitular el anterior. Como dijimos en el punto anterior, A, B, C, D y F, entonces tal cosa. Y con frecuencia las escrituras nos dan esos puntos de transición con mucha facilidad. A veces hay palabras como por tanto, o pero, o entonces, y entonces nosotros podemos ligar el punto mayor anterior al punto mayor que sigue. Pero siempre tenemos que transicionarlo para que nuestro discurso fluya, porque está fluido en el texto bíblico. Entonces, aunque nosotros vamos a explicar el punto mayor, tenemos que conectarlo con el que sigue. Y por supuesto, nosotros no podemos cambiar la estructura del texto cuando armamos nuestro bosquejo de predicación. Si el texto está de forma inductiva, nosotros tenemos que hacer nuestro bosquejo inductivamente. Si el texto está de forma deductiva, nosotros tenemos que hacer nuestro bosquejo deductivamente. Y ustedes ahora se preguntarán, ¿qué son esas dos cosas? ¿Y cuáles son las dos ideas que están de esto? Bueno, vamos a verlo.
Vamos a ver el método deductivo. Si ustedes se van al texto de Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, van a ver cómo el apóstol primero da una idea central y después desgrana la idea central en puntos mayores, pero da la idea central. El método deductivo lo que hace es eso. Primero, establece un mensaje central y después utiliza puntos mayores que apuntalan el mensaje central. Y entre punto mayor y punto mayor hay una transición. En el caso del texto que estamos leyendo de Efesios 1, 3, 4, aquí el apóstol lo que hace es que dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo y después nos dice cómo. Nos predestinó, nos hizo. Entonces lo que hace es, la elección divina es la idea central y la predestinación es uno de los puntos mayores. Porque la predestinación es un cómo, mientras que la elección es un qué. Entonces, si estamos hablando de método deductivo, se presenta una idea y posteriormente se empiezan a presentar los puntos que apuntalan la idea principal. Es como de una idea deducir, digámoslo de esa manera. A diferencia del método inductivo. En el método inductivo funciona al revés. Se empiezan a dar los puntos mayores y después los puntos mayores al final terminan en la idea central. Y el ejemplo que estoy poniendo aquí es la parábola del rico y Lázaro. En la parábola del rico y Lázaro, el Señor empezó a contar los puntos mayores. Cuando Lázaro muere, se lo llevan los ángeles al seno de Abraham. Cuando el rico muere, va a parar al Hades inmediatamente, que es un lugar de sufrimiento, donde él estaba ahí sufriendo. Y entonces en la parábola ve a Abraham y le dice a Abraham que mande a Lázaro, ¿verdad? Viendo a Lázaro como todavía un esclavo o algo así. Y entonces el Señor empieza a armar los puntos mayores para ir a una conclusión maravillosa. ¿Cuál es la conclusión maravillosa? Cuando el rico le dice a Abraham, bueno, mande a alguien allá donde mis hermanos a que le digan que esto es así como está esto. Y Abraham le dice, vea, aunque alguien se levante de entre los muertos, ellos no van a hacer caso. Como pasó con Cristo, se levantó de entre los muertos y todavía le siguieron sin hacer caso. ¿Y cuál fue la conclusión de Abraham en la parábola? Para eso tienen a Moisés y las Escrituras. ¿Qué estaba haciendo entonces el Señor? ¿Cuál es la idea central de la parábola del rico y Lázaro? Como la gente no entiende el método inductivo, la gente cree que son los puntos mayores. Pero los puntos mayores solo apuntalaron la idea central. ¿Cuál es la idea central? Para eso está la Escritura. No importa que alguien se levante de entre los muertos. La Escritura es el centro de todo esto, porque al final, como dice el autor de Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces aquí el Señor usó el método inductivo. Primero usó los puntos mayores y es para apuntalar al final la idea central. Entonces, vean lo importante, cuando estamos leyendo el texto, tenemos que primero ver si el autor está usando el método inductivo o el método deductivo, porque así tenemos que acomodar el cuerpo de nuestro sermón. ¿Cómo es que nosotros lo vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿Cómo lo vamos a elaborar? Bueno, primero como afirmaciones, podría ser una forma, nosotros haciendo afirmaciones. Otra es en forma de preguntas y respuestas, haciendo como una suerte de dialéctica. O en forma de respuestas a una pregunta que sirve la idea central y vamos haciendo respuestas para ella. Hay otra gente que le gusta hacer imperativos. Se prohíbe comer aquí, ese es un imperativo. O expresar en forma infinitiva las ideas, ¿cómo se llama? Mayores que tenemos ahí. O también en oraciones completas que llevan a una enseñanza concreta. Por ejemplo, en los textos de Efesios, si no me equivoco, 6,
las esposas cristianas deben sujetarse a sus maridos, los maridos cristianos deben amar a sus esposas. Entonces tenés una exposición de ideas, o podemos usar palabras clave y explicar las palabras clave, como sería, por ejemplo, en ese mismo texto, la sujeción. Cualquiera que sea. A ver, lo importante aquí es que nosotros tengamos nuestro propio estilo de redacción y nuestro propio estilo de comunicación de las ideas. No es copiar estilos unos de otros. Entonces, ¿cómo luciría un bosquejo? ¿Cómo luciría un bosquejo que voy preparando? Bueno, yo le haría una carátula. Le pondría el título del sermón, la referencia bíblica, o sea, el texto que voy a predicar. ¿Por qué el nombre del predicador, lugar y fecha? Porque vieran qué maravilla cuando esto se hace de esta forma y se empieza a hacer un archivo o se empieza a recopilar todo esto para generaciones futuras o para otras personas de nuestra congregación que podrían valerse de esto para ir a predicar algo parecido o tomarlo como fuente de información para un sermón que también están haciendo ellos. Entonces siempre tenemos que dejar esta huella. Entonces, después viene la introducción, que en la siguiente lección del curso la vamos a ver. Que, por supuesto, cuando estamos haciendo una introducción de un sermón, captamos la atención, a veces se usan frases cautivadoras, ¿verdad? Mostramos el contexto con el tema, el punto central o el título del sermón, por qué, si nosotros quisiéramos hacerlo, por qué queremos predicarlo, cuál es la razón o propósito, el contexto histórico-cultural, montando el escenario, y el contexto también textual, en otras palabras, cuáles son los versículos o los capítulos anteriores y posteriores, el texto que vamos a estudiar, y hay que leerlo al menos 3 veces. Vaya por aquí, vamos por aquí, a ver, indicarlo 3 veces, perdón, no leerlo 3 veces, indicarlo 3 veces, y leerlo en voz alta a la congregación. Después, por supuesto, los puntos a tratar, que es el bosquejo y la transición. Hay gente, me voy a volver un momentito aquí, hay gente que no le gusta dar los puntos a tratar ese día. Esto, a ver, es como hacerlo de forma inductiva o deductiva, cuando uno dice, bueno, esto es lo que vamos a ver, esta es la idea central y así la vamos a cubrir, o esto es lo que vamos a cubrir y vamos a aterrizar en la idea central. Hay gente que no le gusta hacer eso. Es como anunciar de antemano lo que voy a predicar antes de predicarlo. A gusto de cada uno. ¿Okay? Y claramente después de la introducción tenemos que buscar la transición para llegar al cuerpo. Cuando llegamos al cuerpo del sermón, volvemos otra vez a repasar la idea central del texto, ¿okay? Y empezamos a ver los puntos mayores uno por uno. Y en el punto mayor, el primero, esto es para cada uno. En el primero, planteamos y leemos el texto bíblico que responde a este punto. Si es un versículo, es un versículo. Si son 2 o 3, son 2 o 3. Explicamos el texto leído. Hacemos las ilustraciones para la explicación si es que lo consideramos necesario. Y si ustedes son de los predicadores que les gusta hacer aplicaciones de cada punto mayor, aquí es donde hacemos la aplicación. Y finalmente hacemos un repaso de la idea central y transicionamos al punto mayor número 2. Y si el punto mayor número 2 es muy extenso y tiene subpuntos, pues para cada subpunto hay que hacer lo mismo. Hay que plantear y leer el texto, explicar el texto, ilustrarlo si es que hay alguna ilustración, aplicarlo si es que hay una aplicación para ese texto en particular, repasar el punto mayor al cual está apuntando y hacer una transición. Eso es común. Y si hay otro subpunto B, hay que hacer lo mismo con el subpunto B. Y al final tenemos otra vez conexión o repaso con la idea central y hacemos transición para el siguiente punto mayor. Y así con cada uno de los puntos mayores que tenemos en el sermón. Y finalmente llegamos a la conclusión. Y aquí aplicamos las 4 R's. No se preocupen por esto porque en la siguiente lección vamos a ver en detalle tanto la introducción como la conclusión. ¿Y cuáles son las 4 R's? Primero repasamos. O sea, hacemos una recopilación o un resumen de lo que hemos visto en términos de los puntos mayores del sermón. Así terminamos.
Bueno, hoy hemos visto A, B, C y D. Si quieren, aquí pueden hacer otra ilustración, como quieran. Y es aquí, donde se hace la aplicación prioritaria o la aplicación que está conectada con la idea central. Es aquí, que es en forma de reto. Tiene que ser retadora. Vamos a hacer una aplicación basada en el amor a la congregación. Una aplicación de urgencia. Una aplicación de, como los amo tanto, necesito que cambien. Algo así, algo, porque todo el sermón aterriza aquí. Si nuestro sermón no cambia vidas, no pasó a ser más que un estudio bíblico. Así que este es el punto, yo diría, culminante, donde todo lo que hemos hecho a lo largo de 40 o 50 minutos ha sido preparar todo esto, porque el texto bíblico que tocamos tenía una función de aplicación para la audiencia primaria. Y es esa aplicación la que hay que traer aquí al siglo XXI a nuestra audiencia contemporánea, porque esa es la aplicación que tiene que ir hacia la congregación y provocar un cambio. Porque para eso predicamos. Y finalmente, cerramos con una oración que tiene que ver con nuestro sermón, la aplicación y el privilegio que implica que el Señor nos haya dado su palabra, su mensaje y su exhortación. Bien, con esto terminamos esta lección. La siguiente lección, vamos a ver, como ya se los mencioné antes, el detalle de cómo se redacta una introducción y cómo se redacta una conclusión. Mil gracias y que el Señor los bendiga.